Que el Señor Jesucristo le use poderosamente. Muchas gracias. Dios le bendiga. En holandés decimos God zegen. ¿Cómo decimos en holandés? God zegen, amén. El pastor dijo que necesitaba hablar algo de la obra misionera en Holanda, ¿cierto? Un poquito. Voy a intentar hacerlo un poquito. Yo, gracias a Dios que mi pastor, hermano Philip Schie, es un holandés, que vino como 20, ¿qué año estabas? 2023, ¿cierto? Entonces estaba 23 años atrás, 2000. Él vino antes de 2000 a Colombia, a una ciudad, Palmira. Allá en ese entonces había hermano Salmón Muñoz, el pastor, y una reunión en un refam. Él estaba en un refam, el Espíritu Santo lo tocó en holandés. Amén. Porque el Espíritu Santo no es solamente para los judíos, tampoco para los griegos, es para todo el mundo, ¿cierto? Porque es nuestra herencia de la eternidad. Amén. Amén. Y durante estos años, amén. Durante los años vinieron los hermanos Antonio Silva y hermana Ivette Torres, vino a Holanda a conocer el terreno y allá abrió la iglesia en Rotterdam. Rotterdam es una ciudad que tiene un puerto que es muy conocida y en esa época tenía el puerto más grande de todo el mundo. Y entonces después siguió haciendo las obras, abrieron las obras. Y gracias a Dios en este año, que un bonito testimonio, yo estaba con unos amigos en la casa viendo una película sobre oración y me llamaron. Y en ese momento me llamaron como 5 veces y dije, ¿por qué me llaman a las 9 de la noche? Entonces me dijeron, Patrick, ¿tú estás listo para predicar mañana? Y yo dije, claro que sí, porque me gusta estudiar y investigar la palabra de Dios. Y es lo más bonito que hay, la palabra de Dios. Porque estamos en tiempos difíciles, tiempos que las personas, la juventud está desorientado. ¿Cuántos creen esto? En Holanda vemos que a veces tengo confrontaciones con mis propias personas de mi edad, porque dejaron los principios, los valores, porque van al progresismo. Y el progresismo nos lleva a la muerte. Amén. ¿No es así? Así, la ideología de género. ¿Cómo se ocurre en Holanda enseñar a los niños de 4 años sobre cosas que deben saber los adultos? Y en eso estamos pasando. En Holanda es un país que siempre quiere estar del número 1. Nos queremos enseñar al mundo cómo se debe comportar. Pero hay muchos problemas en nuestro propio país que debemos solucionar. ¿Y cómo podemos solucionarlos? En oración. Amén. En la Biblia. Y por eso necesitamos comer la Biblia todos los días, a leerlos. Porque Dios nos ha diseñado un camino donde necesitamos andar y vivir. Desde el principio hasta el pueblo de Israel tenía un camino. ¿Y cuál es el camino que debemos caminar hoy? Creer en Jesucristo y amar a nosotros como Jesucristo nos amó. Amén. En esa semana hay una confraternidad con diferentes pastores invitados y el fin de semana tiene una convención. Y que ustedes lo quieran ver, puedo enviar dirección, el link de Zoom y puedes mirarlos. Amén. Vamos a orar para la palabra de Dios. Amén. Amén. Señor Jesucristo, poderoso Dios, eterno Jesús, gracias por este momento que podemos estar, Señor Jesucristo. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y no hay nadie como tú. Oriéntanos nuestras vidas, Señor, porque tú eres digno de la alabanza, digno de la gloria, Señor Jesucristo. Ayúdanos a entender esta palabra que te escribió por el predicador Salomón, cierto Rey de Reyes, Señor Cristo, porque tú eres el único digno de alabanza. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y que vas a hacer por medio de esta palabra. En el nombre de Jesús, amén.
Abrimos la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 7. Cuando lo han encontrado, puedes decir amén. Amén. Y dice así, en Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice así: mirad que nadie os engañe, porque por medio de filosofías y buenas sutilezas, según las traducciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, en el según Cristo. En ese momento he hablado sobre esto, ¿cierto? Que está pasando en este mundo, que nosotros somos como, que el mundo está desorientado y nosotros tenemos un papel muy importante. Todos pueden sentar. Y dile, gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Entonces el mundo está desorientado. Porque, ¿qué pasa? Cuando sacan algo, lo quieren inyectar con otro. ¿No es así? Lo sacan una verdad y lo quieren cambiar la verdad por una mentira. Y eso pasa en este mundo. Y yo tenía una predicación que Dios me ha dado. Que está escrito en Eclesiastés capítulo 11 versículo 9. Y cuando vemos esto en Eclesiastés capítulo 11 versículo 9, que vamos a leer, vemos cómo es la mentalidad que pasa en Holanda y todo el resto del mundo. Que está escrito así: alégrate, joven, en tu juventud, y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y parte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La juventud es diferente que la adultez. ¿Cuántos dicen que somos aquí todos adultos? Todos adultos, amén. ¿Y cuál es lo más adulto de los adultos? El anciano de día, ¿cierto? Amén. Porque él tiene responsabilidad sobre nosotros, ¿cierto? Porque él es él es la persona que nos sostiene, amén. Él es que nos sostiene. La juventud se caracteriza, la adultez se autoriza una persona que toma responsabilidades y consume las consecuencias de sus actos. Nosotros es mejor ser un niño en el reino de Dios que ser un adulto, ¿cierto? Porque un niño perdona a otro niño, un niño juega, un niño puede ser mejor que las personas adultas porque pelean más, que están más en conflicto, porque ya piensan que ya sabe todo, que el niño puede conocer todas las cosas de este mundo y más en las cosas de Dios. En la juventud nosotros vemos que hay un proceso de aprendizaje, de tomar esa responsabilidad y esas decisiones para que ellos puedan también ser adultos. La juventud también se caracteriza con poder y vida. ¿Cuántos estamos aquí con poder? ¿Y cuál poder es lo más sublime? El poder de lo alto, amén. El Espíritu Santo que nos dirige para predicar la palabra de Dios y predicar el arrepentimiento, amén. Porque eso es la instrucción que Dios nos dio por medio de Jesucristo.
¿Para qué tenemos fortaleza? ¿Por qué tenemos poder? El poder es importante para realizar propósitos. ¿Cuántos no tienen propósitos? ¿Cuántos no quieren lograr cosas grandes? ¿Pero en dónde? ¿En este mundo? ¿O queremos alcanzar metas en Dios? Porque el predicador en Eclesiastés buscó todas las maneras de ser feliz, de ser contento. Pero haciendo esas cosas y cumpliendo estas cosas, él nos estaba mirando y sentía como en desilusión. Se sentía vacía, porque este mundo sin Dios no vale nada. Entonces, es muy importante de esta edad de orientarse. ¿En qué me enfoco? ¿En qué quiero hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Estudiar la palabra de Dios todo el día en oración? ¿O quiero hacer cosas que no tienen sentido, que no tienen gracia? Pues cuando yo tenía 18 años, yo compré un PlayStation 4. Y en ese PlayStation 4 yo metía todo el tiempo en eso. Hasta que un momento me puso tan furioso que lo dañé mi pantalla con el controlador porque estaba perdiendo. En ese momento aprendí que el juego, ese entrenamiento, ver Netflix, ver estas cosas, no tiene sentido para nada. Pero la palabra de Dios nos da vida eterna y habla de Jesucristo. Amén. Entonces, ¿quieres satisfacer las deseos de la carne o quieres utilizar los talentos y multiplicarlos para el reino de Dios? Y alcanzar más almas, más personas para el poder, con el poder del Espíritu Santo. Y nosotros como padres, nosotros tomamos como jóvenes, yo también soy joven, 28 años, el próximo mes cumplo 29, sobre un mes, y qué importante, ¿cuántos me confiesan aquí? Ustedes han decidido, ¿cuántas personas han tomado una mala decisión en la vida? ¿Y cuántos en su juventud han contado las cosas todas malas que han hecho a sus padres? ¿Cuántos? Nadie contó todas las cosas que ha hecho en su juventud, de las cosas malas a sus padres. No hay ningún mano, ¿cierto? Porque pensamos a esa mujer adúltera que será llevado hasta Jesús. Y pensando que los padres también nos va a pegar, nos va a apedrear, nos va a criticar, ¿cierto? Pero gracias a Dios que tenemos un Señor Jesucristo que podemos confesar todo el pecado y Él nos perdona. Amén. Y lo más grande consejo a los padres, a las personas que sienten adultos para predicar el Evangelio de Dios, es aconsejar a este joven que hizo maldades, que hicieron cosas que no son, que diciendo arrepiéntase, porque ese debe ser nuestro mensaje. Predicad el Evangelio en su nombre. Y también dice, predicad el arrepentimiento en mi nombre. Amén. Queremos un mundo cambiado, ¿cierto? Queremos un mundo diferente, un mundo distinto. Pero ¿dónde inicia eso? En nosotros. No por nuestros méritos, pero porque buscamos la presencia de Dios y su Espíritu Santo nos cumple, que nosotros podemos cumplir ese mandamiento de amarnos. Amén. ¿Y cuál es, que yo pregunto a mi madre, cuál es el más grande logro de un hijo que puede dar? Y mi madre responde, que tú sigas caminando en el camino de Jesucristo. Amén. Y yo creo que yo pregunto eso. ¿Y qué es el día más feliz? ¿Qué te decía más feliz? Verte bautizado 14 años atrás para el perdón de los pecados. Y el problema, nosotros todos tenemos un corazón, ¿cierto? ¿Cierto?
porque todos somos vivos, ¿cierto? Y el corazón se representa como ese sostenimiento de vida. Pero en la palabra de Dios también refiere como en la persona. ¿Por qué la persona? Porque la persona tiene emociones. Amén. ¿Cuántos somos felices? Y más cuántos somos gozosos. Porque tenemos el Espíritu Santo. Amén. Porque el fruto del Espíritu Santo es también gozo. Amén. Entonces pasan muchas cosas y hemos tomado muchas malas decisiones. Pero todavía seguimos gozosos. Amén. Porque Dios está con nosotros. Pero también refiere a la voluntad. Todos tenemos una voluntad. Pero ¿a dónde vamos a llevar la voluntad? ¿A las cosas de Dios o a las cosas del mundo? Y yo estaba muy contento este año porque mi sobrino de 13 años se bautizó, se llama Samuel, y nos enseñó una mensaje muy cortica, de 13 años. Y me dijo a toda la multitud que estuvo allá, todos los hermanos, y preguntó, explicó, hay dos caminos en la vida, uno que se llama Jesús y uno es el camino del mundo. Y yo tomo el camino de Jesucristo. Y todos éramos tan asombrosos porque ya tenía esa madurez de tomar esta decisión tan especial. Y también allá también salen las actitudes, los pensamientos en el corazón. Pero el problema de nosotros como juventud, a veces me llama mi madre, yo tengo 28, casi 29, y me dice, Patrick, haga esto, haga el otro, haga esto, haga el otro. Y yo digo, mamá, ya lo sé. Porque ya también queremos tomar en una posible edad, tomar nuestra responsabilidad y tomar las consecuencias de las cosas. Porque ¿cómo vamos a lograr que nos todavía en una edad estudie? Porque los primeros 10 años antes de la adolescencia, es muy importante de instruir a los niños, de instruir qué camino deben andar, cómo quiere que mi padre. Y a un momento se queda en el pensamiento. Yo me recuerdo que mi madre, cuando yo estaba en la casa, me decía, no se abre la puerta para nadie. ¿Y qué pasa? Y se repite, y se queda aquí. Y que más importante es cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la voz de Dios está en nuestra mente. Amén. Así es que Dios quiere trabajar, porque cuando está en la mente, también actuamos y vivimos de eso. Y también es un trabajo de equipo, ¿cierto? Uno es así. Con los hijos también, o con los jóvenes, es un trabajo de equipo, ¿cierto? Porque no debemos, porque nosotros no podemos olvidar algo, que necesitamos honrar a nuestros padres, ¿cierto? Porque ese es el primer mandamiento con una promesa, que añada los días de la vida, ¿cierto? Pero también dice en Efesios 6:10, Efesios 6:10. Perdón. Que no, dice que no erréis nuestros hijos. 5:10. No. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y bienestar y amonestación del Señor. Amén. Entonces es un trabajo en equipo. Jóvenes y padres deben trabajar
en equipo para cumplir los propósitos que tiene Dios en nuestras vidas. Aquí estamos en este versículo que hemos leído en el principio. Hay como emociones, ¿cierto? Como alégrate, toma placer en la vida. Pero ¿qué significa esta palabra alégrate? Alégrate no es solamente una emoción, pero es una expresión de júbilo. ¿Y cuándo sentimos júbilos? ¿Cuándo sentimos júbilo? Cuando hemos realizado algo grande, un propósito que hemos trabajado por algo y recibimos el salario. Por eso, una recompensa. ¿Cierto? ¿Cuántos quieren ser alegres? ¿Cuántos quieren cumplir metas? Pero no en este mundo, pero en las cosas de Dios. Yo me recuerdo cuando mi hermana, yo tengo una hermana que se llama Verónica, y que estaba mi padre, yo nunca he visto a mi padre muchas veces feliz. Pero cuando nosotros recogemos el diploma de la universidad de mi hermana, esta vez vi a mi padre tan feliz, porque dijo, ahora tienes un pan bajo ¿cómo se dice? Bajo el abrazo, amén. Muchas gracias. Algo que ya tenía un sustento para vivir. Pero cuando nosotros tomamos decisiones del mundo, y tomamos la orientación del mundo, viene alegría, pero esa alegría se quita de uno, se quita en los momentos. Porque el escritor de Eclesiastés dijo, vanidad de las vanidades, todo es vanidad. Pero cuando nosotros metemos en Dios y nosotros tenemos la meta en Dios, porque Él es nuestra felicidad y Él es nuestro gozo, Él es nuestra salvación. Y como está escrito en Salmos 4:7, te diste alegría a mi corazón, mayor que la de siglos cuando abundaba su grano y su mosto. Entonces cuando nosotros metemos en Dios, encontramos el gozo, encontramos la felicidad, la paz, el bienestar que el mundo no nos puede dar. Esa manera nos explica cómo viven los mundanos. Yo me recuerdo que yo estaba una semana antes y me dijo un primo mío, me dijo, Patrick, ¿por qué te vas a Cali? Yo dije, a mí no me gusta ir a Cali, no me gusta. Porque cuando yo estaba en Cali, desde niño siempre necesitaba hacer diligencias, siempre necesitaba acompañar a mi mamá al municipio, a la alcaldía, a las cosas. Y dije, el único cosa que me hace feliz en Cali es ir a la iglesia, porque esa es mi parte donde me viene la felicidad. Pero el mundo va a la rumba, van a las cosas del mundo, de sus placeres. Y ellos, los mundanos siempre dan un consejo: sigue tu corazón y busca las cosas que satisfacen tus ojos. Y eso hizo prácticamente el escritor de Eclesiastés, el rey Salomón. Él hacía todo, él construía de más grandes árboles, él plantó más grandes árboles, él construyó edificios y tenía mucho bienestar y él tenía mucha paz. Pero cuando él vio su trabajo en Eclesiastés 2:11, él concluyó: vanidad de las vanidades, todo es vanidad. Y eso quiere decir que que las cosas que él hacía no tenían ningún valor, no tenían ningún sentido, no tenía para algo de claro para el predicador. Porque las cosas de este mundo y trabajar en las cosas de este mundo nos lleva a la muerte. ¿Y qué es este camino del corazón? Y las cosas que ven los ojos. Esa es una manera de vivir
que preocupan a los padres y que preocupan porque los adolescentes toman este camino. Algo que tiene la juventud es ser curioso. Cuando nosotros éramos jóvenes, éramos curiosos, éramos todos curiosos, porque nosotros queremos sentir nuevas experiencias, queremos conocer nuevas cosas y queremos entender nuevas cosas. Eso no es malo, pero es malo cuando será dirigido por el corazón, porque el corazón es de naturaleza perversa y quiere hacer que tomamos una decisión mala y que quiera pelear y luchar contra la voluntad de Dios. Y cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, estamos en pecado. Y que está escrito en Mateo capítulo 5, versículos 18 y 20. Porque del corazón salen todas las cosas malas, ¿cierto? Adulterio, fornicación, enojo, ira y todas las cosas que son contra Dios. Y eso nos impide, el pecado nos impide que podamos tener una relación sana con Dios. Porque desde la juventud de la humanidad, todos hemos escogido un camino desviado. Y hemos olvidado de las cosas grandes que ha hecho Dios en la creación. Porque cuando Él es el creador, también es el desarrollador. Él también nos diseñó una manera en que debemos andar y caminar. Y Él creó los cielos y la tierra por su palabra. Y nos creó la imagen, nos creó el hombre a su imagen, para que podamos ser representantes aquí en la tierra, para que también podamos tener una relación con Dios. Y por causa del pecado estamos todos en un juicio, porque Él es también, que Él es el diseñador de la vida, también Él es el juez de esta tierra. Y Él sabe todo que está en nuestro corazón. Él sabe nuestra personalidad. Él sabe quién nosotros somos. Aunque nosotros no lo sabemos, en qué está en nuestro corazón. Y por eso escribe el salmista: examine mi corazón y quíteme todas esas cosas que no te agradan. Porque cuando Él también es el creador, Él también quiere tener una relación con usted. Y esa es la manera que Él diseñó, para que podamos estar en una unión, porque Él es Dios con nosotros. Él va a medir todo Él va a medir la corazón que nosotros tenemos con la manera como Él quiere vivir. Que nosotros vivimos teniendo fe en el Señor Jesucristo, y que nosotros amamos a los otros como Jesucristo nos amó. Y Él lo que no tomó es la responsabilidad, porque cuando uno quiere ser un cristiano debe tomar responsabilidades, tomar ese precio y guardarlo, ese regalo de gracia que Dios nos ha dado. Y Él nos va a juzgar a cada uno a su obra. El que no vivió a ese diseño se pierde, pero el que vive de acuerdo a ese diseño tiene la vida eterna. Y
En Romanos 1, 18 dice que en este momento a las personas que son pecadores ya está la ira de Dios. Y la ira de Dios no es solamente para castigar a una persona, pero es un proceso que Dios usa, una herramienta que Dios usa para que las personas se arrepientan. Porque dice así, Dios es lento para la ira, pero grande en misericordia. Dios te da todavía el tiempo de arrepentirse en este momento. ¿Y por qué está la ira sobre las personas pecadores? Porque ellos amaban más la oscuridad que las cosas de la luz. La persona que hace conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios, es una persona justa. Amén. Porque ellos han creído en el Señor Jesucristo y son salvos de la ira de Dios y recibirían la vida eterna. Dios usa también un herramienta que está en nosotros y también se conoce como el corazón, pero el corazón en la parte de conciencia. Todos tenemos una conciencia, ¿cierto? ¿Y cuántos quieren tener una conciencia limpia? Porque sin un corazón puro nadie verá a Dios, ¿cierto? Y la conciencia es una herramienta que nos juzga, que nos señala de las que nosotros somos culpables. Y todo padre quiere que nuestros hijos serán inocentes. ¿Cuántos padres quieren que los hijos se quedan inocentes? Muchos, ¿cierto? Y que son puros de corazón. Y la única manera de recibir, de guardar y alcanzar esto es enseñar al niño, al joven, su camino, para que cuando sea en su adultez no apartará de él. Y enseñar que Dios ha diseñado un camino en que nosotros debemos andar. Y este es el camino de tener fe en Dios y el arrepentimiento de los pecados. Y enseñarnos a Jesucristo, que es el único ser en todo el universo que puede limpiar nuestra conciencia por medio de su sangre. Eclesiastés capítulo 11, versículo 10. Eclesiastés 11:10. Quita pues de tu corazón el enojo y parte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Este versículo nos enseña, nos da el consejo a los jóvenes de quitar la tristeza. Y esa tristeza viene porque hemos tomado malas decisiones. Porque hemos perdido durante el camino de nuestra vida, hemos perdido cosas. ¿Cuántos no hemos perdido cosas? Metas, propósitos, porque hemos andado mal. Y nosotros, y ese camino al fin era desilusión. Y eso costaba más que pudimos de tener ganancia. Porque las cosas que nosotros podemos desear con la concupiscencia nos hace perder la relación con Dios. Cuando nosotros somos conscientes que hemos perdido la relación de Dios, eso nos da una tristeza de que proviene de la voluntad de Dios. Y eso nos produce arrepentimiento y el fruto de justicia. Un importante aspecto de ser un buen consejero para los padres es ganar su confianza.
para que los hijos no tendrán miedos para contar esas cosas y las tristezas del dolor a sus padres. Y que los padres también pueden saber en qué situación está su hijo, para que se pueda ofrecer sus hijos a Jesús, como hizo Job, que sabía que sus hijos estaban en malos caminos, pero sacrificaba animales para complacer a Dios. Y que juntos con sus hijos puede confesar los pecados, los pasos malos tomados, para que se quita la tristeza que tiene el joven y se encuentre el consuelo en Dios, y que da gozo en el corazón del joven. El segundo consejo que da el escritor de este versículo es que necesitamos quitarlos el mal. En unos versículos, en otras traducciones nos explica de las enfermedades, pero yo creo cuál es la más grande enfermedad que nosotros tenemos como seres humanos: el pecado. Amén. Y debemos ¿y qué es la maldad? En ese versículo es cuando explica algo de la persona, algo que la persona detesta. ¿Y que detesta a Dios? Que Dios no le agrada es el pecado, la injusticia y la maldad. Porque Dios es amor y es bueno. Amén. ¿Y qué quiere Dios? Porque Dios es santo y así debemos de ser santos. Y nosotros no debemos, como cristianos, no podemos vivir contra Dios, pero necesitamos vivir con Dios, y que Dios está en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Porque la maldad quiere robar, el pecado quiere robar la bienestar y el gozo, la felicidad del ser humano. Y es lo más grande peligro que tiene el ser humano. Y para proteger el ser humano de esto, Dios nos ha dado sus mandamientos. Y ya sabe cuáles son los mandamientos: que creemos en Jesucristo y amamos uno como los otros, como Jesucristo nos amó. Todas las personas tienen un libre albedrío, una libre decisión de tomar y escoger para ser obediente o desobediente. Cuando uno no hace esto, está haciendo la maldad, y la ira de Dios está sobre él. Y la causa por que las personas son obedientes es por los deseos del corazón, por la concupiscencia, porque la carne es limitada y es mortal. Y todo que desea la carne es contra Dios y nos lleva a la muerte. Pero las cosas que nosotros, que seamos guiados por el Espíritu Santo, tengamos paz y vida eterna, y somos reconciliados con Dios. Dios nos da la advertencia por medio de su santa palabra, y el que los quiere oír se produce arrepentimiento y fe en Dios y sus mandamientos. Para que nosotros no andamos más según la carne, pero que seamos guiados por el Espíritu Santo. Y este hace un gran papel el bautismo. Porque en el bautismo será nuestra carne crucificado juntamente con Jesucristo. Y levantamos después del bautismo para tener una nueva vida en justicia. Y vamos a un nuevo paso, la santificación, de congregarnos, de dedicarnos más a Dios cada día, para que sea el fruto del Espíritu Santo creciendo en nosotros.
Pero cuando una persona no se nace del Espíritu Santo y por agua, no entrará en el reino de Dios. Y no va a tener la vida eterna. Y lo más grande propósito que debemos tener como personas es vivir de esa fuente de vida y de gozo, para hacer Jesucristo como el centro de nuestras vidas. Porque Él quiere morar en nosotros. Porque nosotros somos su templo, del templo del Espíritu Santo. Y eso nos enseña que nosotros debemos ser como ese rico joven que sabía los mandamientos y de su juventud vivía según esto. Él decía: buen maestro, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debo hacer más? Y los fariseos tenían una actitud de hacer agrandar más las cosas para que sean mostrados. Pero Jesucristo la amaba. En Lucas 15 dice que Él lo amaba tanto. Dice, vende todo lo que tú tienes, todas tus riquezas, y sígueme, y tendrás tesoros en el cielo. ¿Y qué hizo ese joven? Tomó una mala decisión. Tomó una decisión porque él le gustaba más el liderazgo, le gustaban más los mandamientos, pero no entendía la esencia, no entendía que esa palabra de Dios, ese Antiguo Testamento, hablaba sobre él, y se quedó con las tesoras del mundo y se perdió. Eso es una mala decisión que ha tomado un rico joven. Oramos en el Señor Jesucristo para que Dios nos da el entendimiento de tomar buenas decisiones, de orientarnos en este momento a nuestras vidas y a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, para ser un buen ejemplo, de no castigarlos, para amarlos y orientarlos a la instrucción y la dirección que Dios nos ha dado. En el nombre de Jesús.